Súper bienvenidos al BTV Talks de octubre. Hoy tenemos dos amigos de la casa, un founder y Luis, que ya es, entiendo, parte esencial del equipo de criptos en lo que van a comentar hoy. No me voy a alargar mucho en esta intro, pero queremos que ellos nos abran los libros y la cabeza de qué se les viene a futuro a muchos de los founders del portafolio. No es lo mismo estar levantando el juego de fundraising con safes, es más arte. Y yo creo que ya el fundraising, mientras se acercan a una serie B, a una serie A, perdón, o a un qualified round, ya se vuelve un poquito más ciencia y no hay que tomarlo a la ligera y mejor estar con la casa en orden, y que el trabajo no sea tan duro mientras se van acercando a esa fase. Entonces, sin mucho más, les agradezco un montón a los dos por regalarnos su tiempo ahora, a los que se han sumado hoy, y haremos que esta sesión sea obligatoria, de ver el recording a los que no se pudieron sumar hoy. Y no sé, te dejo, Cristian, para que nos cuentes un poquito más de qué han pensado compartir hoy. Claro que Gracias, sí, claro Carmen. que sí. Bueno, a ver, un poco para comentarles, la verdad, con Luis lo que tenemos planeado son algunos procesos que pasamos o la historia que pasó Cryptos alrededor de la última ronda. Tal vez no aplique para ustedes el día de hoy, pero sí es algo que es como lo dijo Carmen, queremos avisarles porque no es tan bonito el que te cojan desprevenido y después estás en aprietos o en apuros por levantar una ronda por no tener organizada la casa. Más bien, ya me conocen a mí, te dejo, Luis, creo que de tu lado para que te presentes un poco más. Claro, gracias. Y en efecto conversar de los puntos que hemos preparado para ustedes. Gracias, Cristian. Bueno, les cuento de mí, mi nombre es Luis Palacios. Conozco a Fernando desde que inició el fondo y muchos años antes. Yo me metí al mundo de la tecnología un poco como inversionista y también colaborando en criptos, al principio como mentor y luego haciéndome CFO de ellos, ayudando a poner la casa en orden, como les digo a los chicos. He venido ayudando en otras empresas, haciendo inversionista ángel también. Sobre mi background, yo soy controller, viví 20 años en Alemania, soy ingeniero comercial también, tengo una maestría en controlling y trabajé de consultoría muchos años de esto en el exterior. Y también un fun fact, como diría Cristian en las reuniones de los meses que tenemos, uno de mis hobbies, el cual lo practiqué de manera profesional, también soy chef y trabajé en un restaurante Michelin un tiempo. ¿Qué es? Les digo, hace poco tiempo, también hace pocas semanas me hicieron Venture Partner de Alaya Capital para acá, para Ecuador. Igual estamos levantando el tercer fondo, buscando deal flow, contactos, y en eso estamos. Y estoy muy contento de colaborar con Cristian ya 2 años en el proceso que venimos de levantar la casa, ponerla en orden desde el punto de vista financiero, que es a veces un punto para muchos founders, diría yo, algo que lo dejan de lado, no de mala fe, sino porque tienen otras prioridades, pero que no vale la pena descuidarlo o en algún punto hay que ponerlo en orden. Entonces, tenemos una pequeña presentación que la hicimos con Cristian, que la vamos a ir contando. Cómo fue el proceso último de due diligence, qué es lo que vino antes cómo fue el proceso, para que vayan viendo, vayan tomando conciencia y a futuro se vayan organizando para cuando llegue el momento de su siguiente ronda, estén con todo listos. ¿Pongo la presentación, Cristian, o quieres ponerla tú? Otro fun fact, ya que Luis mencionó que me conoce hace años. Luis fue nuestro primer LP en Fondo 1. Cierto eso. Y por ende también es inversionista de todos ustedes. Así es que gracias, Sí. Luis. Gracias a ti por la confianza, porque tú sabes que desde que me contaste esto hace más de 8 años, yo te dije, quiero estar adentro. Sí, de hecho, el primer punto es que Luis es inversionista de todos nosotros. Después nos mentoreó y después se volvió financiero en criptos. Y O sea, también inversionista directo en criptos. También. Sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, la verdad no es una presentación ni mucho menos. Pusimos los puntos por los cuales queríamos solo guiarnos para explicarles un poquito, ¿ya? Son apenas 5 slides que les vamos a compartir. Primero vamos a poner un poco de noción de cómo empezó todo esto, ¿ya? Porque se van a ver reflejados en algo similar en lo que vivimos en Criptos y en otros tal vez no, ¿ya? ¿Qué sucedió? Cuando iniciamos Criptos, Alfonso y yo teníamos una empresa en Ecuador y ahí es cuando Techstars nos selecciona y nos dice, yo no voy a invertir en una empresa en Ecuador, tienes que crear una empresa en Estados Unidos. Ustedes saben que eso demora un día, y se creó Cryptos Inc. en Estados Unidos. Pero entonces, primero quiero que entiendan que empezamos desde la de Ecuador y luego nos tocó irnos a la de Estados Unidos. Entonces, Cryptos tiene una estructura de Estados Unidos y una subsidiaria en Ecuador, ¿ya? También para darles un poco de conocimiento qué pasaba antes, es que Alfonso y yo, aunque no lo crean, y creo que, bueno, creo que también lo vivimos como founders, no conocíamos los gastos, no sabíamos, o sea, levantábamos capital, pero ya el manejo de gastos, entender los gastos, cuánto estamos gastando, dónde van las inversiones, cómo está controlado ya de una manera mucho más organizada, no lo teníamos muy en claro, sino que tocaba, cada vez que nos hacíamos esa pregunta, tocaba ir atrás y analizar los últimos 3 meses para luego saber en dónde nos encontrábamos. Entonces, realmente no teníamos un conocimiento, un tracking muy organizado en ese sentido. El segundo punto es que teníamos 2 contabilidades, ¿ya? Y lo pongo ahí como 2 diferentes idiomas, porque no es lo mismo la contabilidad de Estados Unidos que la contabilidad de Ecuador. Y aquí Luis les va a contar un poco de todo lo que encontró cuando ya se convirtió en CFO externo de Criptos, qué es lo que encontró. Pero lo que teníamos nosotros era una contabilidad de Estados Unidos que no teníamos idea cómo se manejaba, que en ese momento era Bench, la plataforma que utilizábamos, y teníamos un contractor, digamos, en Ecuador que nos ayudaba con la contabilidad de la subsidiaria de Ecuador. Entonces, pero esas 2 contabilidades eran completamente distintas la una con la otra. Y para nosotros como founders, no era importante en ese momento. No sabíamos si la empresa iba a vivir, si la empresa iba a morir, no sabíamos si... nada. Entonces tú no prestas atención como founder y decir, vamos a organizar la contabilidad. No, tú estás pensando en dónde levanto capital, dónde facturo, dónde crezco. Estás enfocado en un montón de cosas, pero no estás en la parte administrativa financiera. Entonces nosotros no prestábamos mucha atención en aquel momento. Y ahí es cuando viene la incorporación de Luis, ¿ya? Ahí es cuando ya nos empezó a hacer ruido un montón de temas que sabíamos que estaba mal, que no es normal que no tengamos muy claros ciertos temas financieros dentro de nuestra propia compañía. Dijimos, no, necesitamos organizarnos de mejor manera. Y ojo, que aquí no estoy hablando todavía de la última ronda, solo estoy hablando de que ya sabíamos que se venía un dolor que tarde o temprano nos iba a pasar factura, ¿ya? Entonces, ahí viene la incorporación de Luis. Y adelante, Luis. Gracias, Cristian. Pásale a la siguiente slide, gracias. Entonces, imagínense, este fue un proceso que tardó más o menos 2 años. La primera vez que yo hablé con Alfonso y Cristian todavía estaban en la oficina aquí en las Naciones Unidas. Y te digo, de la primera vez que hablamos hasta que concretamos y ya nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a trabajar, pasaron unos 4 o 6 meses más o menos hasta que ya empezamos, ¿no? Y al principio era entender qué habían hecho. Entonces, me dieron acceso a los contractors ecuatorianos de contabilidad y a los de Estados Unidos, que en ese tiempo era Bench, para ir entendiendo la contabilidad. Y me tocó revisar cuenta por cuenta desde el inicio. Y encontraba cosas como que, pongamos un ejemplo, no había la disciplina de que el contractor mes a mes entregue los balances locales, aunque sean básicos, y no había un control sobre eso, lo que dio lugar a mucho desorden. Por ponerles un ejemplo, había dineros que vinieron de Techstars o de cosas que estaban registrados bajo cuentas no adecuadas, lo que en un punto, cuando viene un inversionista grande, te puede llamar la atención o puede ser un red flag para decirte un ratito, ¿por qué está esa plata registrada bajo tal cuenta? Si es que hacen un due diligence muy a fondo. Y entonces empezó todo un proceso que era el primero poner la casa en orden desde Ecuador, desde el principio hasta la fecha, y hacer un cambio de las cuentas para poderlas estandarizar y poder consolidar en los 2 países.
dividir por departamentos en Ecuador, hacer subcuentas para poder después sacar KPIs como se tiene que hacer. Como yo le digo a Fernando muchas veces, mira, los chicos no de mala fe en la parte inicial, sus KPIs no son lo que presentan. Lo hacen de buena fe, pero no es así. No son reales. En Estados Unidos trabajaban con Bench, que está bien para los primeros meses, primer año, pero Bench, si alguien me pregunta, yo digo, olvídense. Porque la realidad es que cuando ya van a crecer, tienen que tener el respaldo de cada factura, de cada movimiento. Y hicimos un paso por medio de una ayuda de un estudio contable mediano en Estados Unidos de unos conocidos. Eso es otro error que a veces la gente comete y dice, sería bueno que esté una de las Big Four. Olvídense, eso es algo malo, porque no van a tener el trato personalizado de algo pequeño y además los costos. Entonces, nos tocó repetir la contabilidad de Estados Unidos desde cero, así, desde cero, y repetir cuenta por cuenta para poder estandarizar. Este fue un proceso Luis, que nos tardamos 6 meses. ahí solo quiero agregar algo, porque tal vez algunos no conocen qué es Bench. Bench, literal, el Alfonso y yo lo que buscábamos era ahorrar dinero y que alguien nos ayude en algo que desconocemos. Y Bench encontramos que era una startup de Techstars que ya había crecido, bueno, son bastante grandes y teníamos un descuento, teníamos un perk ahí. Dijimos, se les seleccionamos a ellos y empezamos a trabajar con ellos. Y nos ayudaban en la contabilidad, pero era una contabilidad no tan personalizada, sino que mandábamos ahí las facturas y ellos medios que organizaban. Pero detrás de eso no sabíamos las cuentas, los asientos contables donde estaban registrando, no cachaban. Para nosotros estábamos pagando un servicio que estaba bien, pero el organizar internamente no se estaba haciendo. Entonces, cuando Luis vino, hizo todo ese análisis, dijo, no, está mal registrado un montón de temas, y literal tocó, ahí Cryptos tenía 2 años, hoy tenemos 5 años, pero cuando teníamos 2 años, imagínense, solo hacer la contabilidad de 2 años, fue un proyecto que a Luis le tomó casi 1 año, 14 meses, 15 Así es, meses, hasta puede poner en ser. orden. O sea, verás, ahorita ya estamos más de 2 años, porque los primeros 6 meses, como te dije, fue 3 meses, fue así viendo cómo era. Pero ya estamos, en abril cumplimos los 2 años oficiales, Cristian. O sea, en este mes. Cumplimos los 24 meses y que quedó la casa está ya encaminada para dar el siguiente salto. Pero fue toda una historia, o sea, porque imagínense, por ponerles un ejemplo, algo simple, en Estados Unidos, contablemente, estas empresas registraban los ingresos de capital al valor real, o sea, ¿qué te digo? Buen Trip dio un aporte de $50,000 y lo registra eso. Cuando eso está mal, tienes que registrar al valor nominal de las acciones y la diferencia se pone en paid in capital, o sea, es todo un proceso, y así muchísimas cosas, o gastos simples como de viaje y alimentos y otras cosas en la misma cuenta, o detalles como que si ustedes tienen empleados pagados por deals y tienen la empresa en Delaware, no pueden tener empleados, sino tiene que ser como contractors, y para poder hacer los KPIs, creas como áreas que no son empleados, sino como gasto total del área para poder después consolidar. Entonces fue toda una estrategia en la cual me tocó sentarnos con los contadores locales, los contadores de Estados Unidos, armar una estrategia, hacer un plan de cuentas estandarizado para los 2 sitios, para que se pueda hacer y funcione y poder sumar los P&L. Entonces, como el Cristian dice y les explica a veces a los chicos de criptos, cuando hay las reuniones grandes, lo que Luis hizo es como escribir el código de nuevo, pero en palabras financieras para que entiendan. Entonces, hicimos una planificación anual, que eso tampoco había, sino una planificación estable, base que había. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una planificación con cuentas, con departamentos, cuánto van a gastar, porque esa es la base para que después hacer un tracking. ¿Cuánto estoy gastando este mes? ¿Cuánto he gastado y en qué departamentos o en qué áreas se me está yendo demasiado gastos? Y aquí solo para complementar, Luis, lo que tú dices era, ¿por qué tomamos la decisión, Alfonso y yo, de iniciar el iniciar, digamos, una relación con Luis, incorporarle para que ordene la casa? Es porque mientras más tiempo dejas
simplemente eso te va a costar más y va a ser mucho más difícil y doloroso para ti. Entonces llegó un punto que dijimos, si bien, o sea, es un dinero que toca invertirlo, va a ser mucho menor comparado a que si seguimos desorganizado y creciendo de manera desorganizada. Entonces, y ojo, que todo lo que les estamos mostrando acá fue antes de la inversión. O sea, hasta Claro. aquí no estábamos pensando en inversión ni nada. Más bien, una vez que empezamos a organizar y empezamos a ver los números y empezamos a ver ya los gastos, todavía no estaba ni siquiera unificada, pero por lo menos una base general, Así es. nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos una siguiente ronda. Y ahí Y fue verán, como que empieza el interés de levantar una ronda de inversión. o sea, cuando hablamos las primeras veces con Cristian y Alfonso, la idea era revisar los balances locales y de Estados Unidos y generar un one-page report para que ellos entiendan las cosas principales. Pero todo lo que nos dimos cuenta que hubo que hacer en el camino, yo tampoco me esperaba. Entonces dije, bueno, chicos, ya como soy accionista de ustedes, como soy mentor, bueno, ya démosle, no nos hagamos lío. Y fue una experiencia muy chévere, una linda, o sea, te digo, algo que aprendí también bastante, ¿no? Entonces, nuestra meta inicial era, te digo, hacer el P&L local y de Estados Unidos para que esté más claro y generar un one-page report en el que íbamos a tener ciertos KPIs, que el runway y que el P&L. Pero fue todo un proceso y que nos ayudó mucho porque cuando ingresó el nuevo inversionista, el grande, que te ponen la casa en orden y son normativas que firmas contractualmente muy fuertes, ya estábamos al 90% de todos los requerimientos. Habíamos pasado el traspaso a QuickBooks, teníamos la contabilidad local al día y ya solo nos faltaba el cierre fiscal del 22, que es lo que estamos ya listos, consolidado bajo US GAAP. Entonces fue para nosotros mandar informes, mandar cosas muy fácil. Y de ahí viene la siguiente parte. Uh-huh. Ahora sí, el durante, ¿ya? Porque Uh-huh. pusimos del antes, cómo estaba Cryptos antes de la ronda, un poco la incorporación de Luis, cómo empezamos a organizarnos, pero durante la ronda ya, ¿qué pasó? Con nuestro lead investor de la última ronda, que es Arwan Ventures, es un fondo de acá de Estados Unidos, con sede en California. Ellos nos mandaron un documento, primero firmamos un term sheet, ¿no es cierto? Típico, firmas un term sheet donde ahí está todos los, en términos generales, cómo va a estar estructurada la inversión. Había muchas cosas que no entendíamos, pero bueno, después ya las fuimos aprendiendo en el proceso. Y por ejemplo, yo personalmente no conocía de este tema de los NVCA model, ¿ya? Que es un modelo de inversión. Cuando firmas un term sheet hay como dos tipos. Hay como el light y este que ya es el proceso de inversión duro de un proceso tipo serie A o como lo describió el Fer y la Carmen en su momento. O sea, si bien no fue una ronda, en otras palabras, no fue un non-qualified investment, ya fue un qualified investment, donde se hizo la compra de acciones, se puso una valorización, no fue nada de notas convertibles, porque las notas convertibles son bonitas por la facilidad, pero ya tarde o temprano te va a tocar una de estas. Y literal nos pasaron una lista de due diligence y aquí les pongo exactamente los puntos que ellos nos pidieron. Entonces, obviamente aquí hay un detalle enorme en cada uno de ellos, pero en términos generales te piden toda la información de la empresa, stockholder matters, financial matters. Entonces acá te piden temas de planificación, temas de los estados de pérdidas y ganancias. O sea, todo esto ya tenía que estar organizado para el due diligence y que te puedan invertir, ¿ok? Compartir todo el tema legal, el regulatorio, el tema de propiedad intelectual. Te piden también nombres de los empleados, los perfiles, cómo está el organigrama, cómo están, si tienes alguna relación con contractors, con consultores externos, y te piden incluso información adicional, ¿ya? También en el term sheet, además de pedirnos que la inversión sea a través de este modelo de inversión, que tal vez, Fer, tú nos puedes ayudar un poco más como VC explicando qué significa esto. Para mí solo es más papeles y más papeles. Era que financieramente Cryptos tenga y hable desde US GAAP. US GAAP es como un modelo financiero que te piden para que cualquier inversionista pueda leer y que se hable el mismo idioma. Si estés en la China o lo que sea, el GAAP
es sobre todo para que esté en un solo idioma y de manera organizada y cualquiera pueda leer esos documentos financieros. Y obviamente también venía involucrado el cap table pro forma, que es algo que también les voy a conversar. En algún punto también les había conversado que esto fue un dolor de cabeza. O sea, si me preguntan a mí lo peor de todo esto, due diligence y todo este proceso de inversión, fue el cap table pro forma, fue el 50% y el otro 50% fue el proceso de due diligence, ¿ya? Y aquí Adicionalmente, sí, yo te diría, verás, adicionalmente a lo que dices, ponte de esos puntos, Alaya actualmente pide y analiza las bases de cómo está la empresa en relación a las normas de las Naciones Unidas de estandarización. O sea, por ejemplo, que haya equidad de género, que haya parte ambiental, que cumpla ciertos puntos, que son requisitos que los fondos empiezan a pedir también. Y te ponen nota y puede ser la razón de entra o no entra. correcto. Y de hecho les voy a compartir pantalla. Obviamente por confidencialidad no les puedo abrir las carpetas toditas, pero sí les puedo dar visibilidad de un poco cómo nos tocó organizar esto. Aquí está. Entonces, claro, que generamos una carpeta de due diligence. Aquí están todos los puntos que les puse en la... Ay, aquí está. Aquí están todos los puntos que les puse en la presentación. Aquí están todas las carpetas. Y si me voy carpeta por carpeta, aquí nos pidieron todo el certificado de incorporación, temas de la subsidiaria también, el board y los consents y las minutas que se han firmado históricas. Esto, por ejemplo, es súper importante que lo tengan súper organizado. Cap tables, equity agreements que hemos hecho, algunos temas de las otras rondas, obviamente les van a pedir todas las notas convertibles firmadas antes, durante, después. Les van a pedir, miren todo esto financieramente, esto nos pasó Luis, porque era todo ese trabajo que Luis ya estaba preparando desde antes que nos inviertan. Entonces, y después documentos adicionales como partnerships, como alianzas que tengas, contratos con clientes y demás. Eso es solo la carpeta número 1. La carpeta número 2, bueno, hay temas que también no aplican y solo dices no aplican si tienes demandas, temas de litigios, disputas, etcétera. Bueno, en nuestro caso no aplicaba, pero si tienen que compartir toda esa información. Temas de propiedad intelectual, tanto para Estados Unidos o para los países donde tú estás operando. Temas de management y los empleados, aquí están contratos con cada uno de ellos, te van a pedir y ellos revisan que estés cediendo la propiedad intelectual de parte de ellos hacia la compañía y que tú lo puedas explotar de manera comercial. Eso es fundamental y si no lo tienen, eso les va, incluso Techstars nos pidió antes de invertir, así que eso es fundamental dentro del proceso. Y les van a pedir otros información adicional, o sea, por ejemplo, que el board esté aprobando que se haga la nueva ronda de financiamiento para que ellos ingresen. Toda esta información, obviamente yo no me voy a ir por carpeta, pero solo quiero darles visibilidad que fue un dolor de cabeza. O sea, aún así fue un dolor de cabeza, peor si es que no estaba organizado, porque Luis ya estaba trabajando con nosotros algún tiempo y por suerte lo hicimos desde un inicio y coincidió que cuando ya nos hicieron el due diligence, por lo menos teníamos una base. Y hasta ahí me acuerdo claramente que no teníamos US GAAPs. Y nos tocó decirles, oye, yo sé que en el term sheet me dices que tenemos que tener, proyectamos y esto nos va a tomar de 6 a 8 meses luego de la inversión. Si nos perdonas ahorita y nos comprometemos a entregarte después de 6 a 8 meses. Y así lo hicimos. Firmamos con la condición de que Cryptos iba a entregar la nueva contabilidad con US GAAP y lo entregamos a tiempo. Y ese tipo de cosas no se vive en una nota convertible, no se vive en una safe. O sea, uno solo firma, recibe el dinero y está feliz. Pero después es un dolor de cabeza si no tienes esto organizado. Cristian, y ese proceso tardó unos 3 meses siquiera, ¿no? O sea, toda la armada de esas carpetas. Se ha de haber sido, ¿no? O sea, todo el proceso o más. 2 meses más o menos. Se ha de haber sido. Porque no, o sea, llenar la carpeta es de una semana, digamos, o sea, organizar un poco, pero después te piden ciertos documentos que no los tienes. Entonces te toca ir a donde abogados, a que los creen, a firmar con partners, porque nunca, o con el cliente, contratos que tú le mandaste firmado al cliente, pero no te devolvió el contrato firmado y tú ya feliz empezaste a iniciar el servicio. Pero por no tener ese contrato te toca volver atrás y pedir, y literal, te organizan la casa
haciendo este due diligence también ellos. Eso para hablarles de el durante. Ahora el después. Y esto Ahora ya te verán. dejo a ti, Luis, porque... Es la parte que justo queríamos explicarles, que es, miren, cómo se uno ata contractualmente cuando entra un inversionista grande en la parte financiera. Entonces, imagínense, anualmente nosotros tenemos 120 días luego del cierre del año fiscal, o sea, al terminar el cuarto mes, tenemos que entregar el BL, balance, P&L y CF del periodo, o sea, del año pasado, bajo US GAAP, consolidado con las filiales, y si es que tienes tercerizado por una empresa externa que no sea certificada de Estados Unidos, posiblemente te hacen auditoría. Y nosotros, dado que el contador gringo va a firmar con su empresa, estamos libres de la auditoría porque ellos ponen su sesgo. 45 días luego del tercer trimestre, o sea, previo al cierre de año, ya tienen que tener el cap table de cómo va a culminar el año, todas las variaciones que ha habido. En septiembre ya hacemos la planificación anual del año que viene, porque tienes que presentarla a principios de diciembre, cómo va a estar todos los gastos, plan, fact, cómo vas a ir gastando a nivel total y de filiales cada año. Y durante el primer trimestre, que todo esté al día en el IRS de Estados Unidos. Trimestralmente, 45 días luego del fin del trimestre, solo los 3 primeros meses, este es el balance, el P&L y el CF del periodo. No te piden el de fin de año porque lógicamente te entregas al final. Es decir, tienes que tener los balances listos cada 3 meses y el cap table, pero bien hechos. Mensualmente te ponen fecha. El 10 de cada mes me tienes que entregar las métricas que son número de empleados, cuánto estás vendiendo, cómo está el MMR, cómo está el ARR, cómo está tu runway, cómo están, te piden el P&L, nosotros sí les mandamos a veces el P&L para que vean, y otras cosas que felizmente ya las teníamos preestructuradas, porque a veces uno como founder, lo que yo he visto, la gente dice, ya ponle, o sea, le redondeas el número, pero cuando ya tú firmaste algo contractualmente, yo ya no puedo decir mi runway es de 10 meses, si es que es de 8, o no puedo decir estoy vendiendo, tengo un MMR de $10,000 mensuales, si en los balances mensuales no estoy activando eso, sino no estoy llevando la contabilidad SAS, porque el inversionista te va a hacer un due diligence, va a revisar tus balances y va a ver que no estás llevando la contabilidad como tienes que llevarla. Y puede ser un motivo para que entres en litigios. Entonces, como decíamos con el Cristian, te pone o te obliga a poner la casa en orden, y es algo, una sugerencia que tienen que o deberían pensar a tiempo, irse organizando. Porque si este proceso lo haces previo a empezar a levantar capital, es duro, o sea, no lo logras. Es muy difícil estos temas, más todo lo otro que Cristian les ha nombrado. Yo solo les digo algo, el term sheet de Cryptos lo firmamos en finales, la última semana de diciembre del 2021 creo que fue. 20. A ver, 20, ¿qué año estamos? 23, 22, 21, diciembre de 2021. La carpeta de due diligence creo que la terminamos a finales de enero, inicios de febrero del 2022. Pasaron como 2 meses en el famoso cap table pro forma y terminamos firmando los documentos y ya aprobando por parte de los abogados de ellos, de nosotros, etcétera, la ronda el 30 de marzo del 2022. O sea, desde el term sheet hasta recibir el dinero, con todo esto que les acabamos de mostrar y organizando la casa antes, nos tomó 3 meses todo este proceso. Fue un dolor de cabeza. Era desesperante porque tú como emprendedor ya pensábamos que la plata íbamos a recibir en enero y ya teníamos incluso un plan para ejecutarlo, pero la plata la recibiste en marzo, o sea, ya te comiste todo un Q, ya se te rompió toda esa planificación que tenías. Entonces, sí es algo que hay que considerarlo porque
uno a veces no lo toma en cuenta y tarde o temprano le sucede y pasa. Entonces, ¿cómo estamos el día de hoy? Ya luego de organizar la casa, luego de la inversión, luego de comprometernos con esos reportes que les acabamos de mostrar. Hoy ya tenemos una planificación estratégica anual, hay un plan de ventas mucho más organizado, proyectado, tenemos los KPIs generales en cuanto a ARR, número de clientes, churn, headcount, pero ya reales. O sea, es verdad lo que dice Luis. Uno antes calculábamos el ARR, métete en el Haspot, mira ahí y divide y calcula al ojo de buen cubero. Acá, Luis, si no activas el licenciamiento, no es ARR y es lo que es, ¿ya? Entonces, todo esto ya lo tenemos calculado, el cap table ya está mucho más organizado, bueno, en fin. Pero todavía no acaba. Hoy el desafío que tiene Cryptos es irnos a un paso mucho más avanzado. Si estos son métricas software as a service, hay otros temas que también queremos evaluar y que hoy no tenemos y que es nuestro desafío, nuestro proyecto de este año, bueno, de hecho de este Q2, Este Q2, que es justamente calcular el costo de adquisición de un cliente, el gross margin por cada cliente. No es que no lo tengamos. Cryptos tiene uno, pero es el típico que tú dices, ok, más o menos en gastos es esto, pero financieramente en verdad puedes calcular el gross margin ya real, no uno como base, como digamos, llamémoslo beta o algo ligero, sino que ya un real desde la parte financiera. Y eso no lo tenemos el día de hoy. Todo lo demás está organizado y por eso, digamos, estamos armando este proyecto como la siguiente etapa de criptos para poder medir de mejor manera. Entonces, eso en términos generales, no sé, Luis, si tú quieres compartir algo adicional, pero esos son los slides que Esos son, habíamos diría yo, preparado los solo términos para generales. O guiarnos. sea, estoy de acuerdo contigo, Cristian. O sea, es más que nada general, es una conciencia a todos que mientras más temprano ponen la casa en orden, como se diría, se les facilita todo a futuro. Sigue, Fernando. Tú tienes una pregunta. Chéverísimo y muchas gracias por hacer esto. Creo que todos hemos aprendido, hasta los VCs de etapa pre-seed, que aún no nos metemos en temas de serie A. A ver, yo tengo algunas preguntas que me saltan. Empecemos con la del Proforma Cap Table que Cristian mencionó que les costó un dolor de cabeza. Y, más que pregunta, creo que es un comentario y a ver si es que Cristian está de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que parte del problema, porque, o sea, para entender, el Proforma Cap Table es poder decir, ok, una vez se cierre la ronda y todo mundo se convierta a acciones preferentes, es decir, los saves, los convertible notes, etcétera, los warrants, todo eso se ejecuten y se conviertan, ¿cómo se va a ver el cap table? Y es súper difícil porque para empezar ni siquiera sabes exactamente en qué tamaño va a cerrar la ronda. Sabes que el VC te dice, ok, es una ronda de 3 millones, yo voy a poner 2,5 millones, tienes 500,000 para jugar con tus otros inversionistas, pero esos 3 millones pueden ser 3,100,000, pueden ser 2,900,000, 2,950,000, whatever. Entonces el cálculo se vuelve difícil. Pero, y aquí va mi comentario, ¿no crees, Cristian, que tal vez se les hizo más complejo a ustedes justamente por usar notas convertibles en vez de saves? No es un juicio de valor, no estoy criticando, simplemente que como instrumentos son más complicados porque tienen la tasa de interés y si no sabes la fecha en la que se va a ejecutar el cierre, no puedes calcular bien las tasas de interés. Exacto. Y también Techstars les puso un warrant, que creo que también hizo más compleja la cosa, porque ¿cómo le metes al warrant dentro de todo eso? Entonces, ahí y paro y después tengo otras dos cosas. Sí, el cap table proforma fue horrible en nuestro caso por dos cosas. Es verdad lo que tú dices, Fer, es mejor firmar saves que irte por notas convertibles definitivamente, porque era horrible esa vaina. Cada vez que definíamos un día de cierre y calculábamos cuántas acciones tenía que recibir nuestros inversionistas de las notas convertibles y había una cosita mal, un pedacito mal que alguien no estaba de acuerdo, tocaba recalcular todito porque ese Excel se iba a la basura y volver a poner una fecha
no es como Encantado que solo cambies en el Excel y se calcula automáticamente. No me pregunten por qué, pero eso no funcionaba en nuestro caso. Me hubiese encantado que sea así. Y tocaba reconstruir todito completamente. Entonces fue un dolor de cabeza. Y el problema no fue tanto la warrant de Techstars, fue una cláusula de una de las notas convertibles de uno de los inversionistas. No voy a decir el nombre, pero solo por respeto, pero hubo una cláusula que decía que básicamente, si tú, a ver cómo era esa cláusula, básicamente si no has llegado a hacer un qualified financing como el que estábamos haciendo ahora y has hecho diferentes rondas de notas convertibles en la mitad, ellos aumentaban el número de acciones hasta llegar a un cierto porcentaje. Y esa cláusula que nos puso ese inversionista nos hizo una jugada, un loop horrible, porque en el momento que calculábamos esa nueva emisión de acciones para cumplir con la cláusula que habíamos firmado, íbamos al lead investor y le decíamos, mira, aquí está el cap table pro forma, apruébame, y decía, no, porque me estás dando menos acciones a mí basado en mi cálculo. Decíamos, pero, ok, déjame hablar de nuevo con este inversionista. Volvíamos donde el inversionista y nos decía, no, estás calculando mal. Y se generó un loop horrible porque no se ponían de acuerdo entre las dos partes. Y nosotros, júntales a dos fondos grandes a que conversen y se pongan de acuerdo con tu cap table. Imposible. Pero literal nos tocó hacer eso. Porque yo ya entré en una desesperación y les dije, vean, panas, ustedes me dicen esto, ustedes me dicen otro. Y ya les junté. Salieron de la reunión, era la persona más feliz del mundo. Dije, terminamos esta ronda, y alzó la mano un tercer inversionista y dijo, a mí no me estás dando el número de acciones que debería tener. Y se fue todo al carajo de nuevo. Entonces, más que nada, no fue la warrant, Fer, fue la cláusula que te ponen, no solo en las notas convertibles, también en compra de acciones, en common shares fue eso. No fue en nota convertible. Ahí te complemento algo, verás. El SAFE, desde el punto de vista de inversionista, es mucho más menos atractivo porque no me pagas una tasa de interés garantizada. Pero es más fácil para las empresas a que levanten capital porque es más fácil el manejo. Pero para mí es más atractivo el otro, la nota convertible, aunque es una friega, como dice Cristian. Ahora, el del warrant, eso es fácil, porque verás, el warrant a la larga haces, y lo que pasó en criptos fue, haces de 409A y tienes como una base de cuánto mínimo te van a pagar. Entonces está registrada en el balance como una cuenta para cobrar a futuro, le tienes ahí y el rato que lleguen al acuerdo, ejecutas. Entonces no te afecta. Ya. También mencionaron un par de veces que les piden un reporte que dentro de los reportes trimestrales y anuales incluyan un cap table actualizado, lo cual no cacho bien porque, y esta es mi pregunta, al lead investor tener un board seat. Nuestro lead investor no tiene board, Fer. No tiene board. Pero no tienen que tener la aprobación de él para levantar más capital. Ahorita podrían seguir levantando capital con saves o lo que sea. Verás, parte de eso... En nuestro caso, perdón Luis, Sí. en este caso puntual de criptos, nuestro lead investor no tiene asiento en el board, tiene observatory board que solo puede ver si es que pasa algo. Pero por eso te pide un reporte cada 45 días, porque como ellos no tienen en el board aprobación, puede que Criptos levante hoy capital y ellos ni se enteraron. Entonces, obviamente, por respeto, si llega a pasar eso, nosotros avisaríamos porque estamos creciendo una empresa en conjunto, pero es para justamente no quedar ese huequito de... Y supongo que eso es lo que les hace preferred seed en vez de Series A, simplemente no, porque un Series A lead investor siempre te va a pedir un board seat. Sí, pero bueno. exacto. Otra razón, Fernando, es que, por ejemplo, tienes ahí los stock options de los empleados y advisors. Entonces, suponte, yo tengo X cantidades de opciones en criptos y se convierten a finales de abril. Entonces, ya paso a ser, puedo ejecutar o no ejecutar, ¿me entiendes? O sea, para que sean acciones o les dejo ahí para ejecutarles a futuro. Pero ellos tienen que saber, el señor Palacios ya es accionista o está a punto de ser. Entonces, supongo que no solo es el cap table, también debe ser el capital account, lo que quieren ver. Todo. Tienen o sea, trabajan con carta. Entonces tienen una visión completa de qué tiene cada uno de todo.
Nosotros antes de Carta ocupábamos otra plataforma y nos obligaron en el term sheet a utilizar Carta y les dijimos, oigan, pero es carísimo Carta, o sea, ¿por qué? Y nos dijeron, porque ahí tengo todas las startups, me acomoda a mí, obviamente la inversión es tan grande que no te deberías preocupar por eso y nos obligaron a irnos a Carta. Lo bueno es que ahora que estamos ahí, ya ellos ya tienen acceso y pueden ver actualizado. No le mandamos, de hecho, el cap table cada 45 días, ellos ya se meten porque está actualizado ahí. Ya me voy a meter a ver yo también porque ya estoy en Carta. Perdón, Fer, te interrumpo porque va justo la pregunta que tengo relacionada a eso es, ¿ustedes, Chris y Luis, creen que podrían haber evitado todo ese problema del cap table y los líos que tuvieron si es que hubieran utilizado un Carta desde un inicio? No, para el cap table pro forma no. El cap table pro forma es completamente aparte, literal es un Excel. El cap table pro forma ojo, y por eso quiero aclarar, en mi ignorancia yo no sabía que era un cap table pro forma. Estaba en el checklist y me decían cap table pro forma y yo me descargaba de este sistema que era como Carta y les mandaba el cap table. Decían, pero esto no es el cap table pro forma. Y ahí entendí que es un cap table pro forma. El cap table normal, sin la palabra pro forma, es el que tú mandas de la lista de los que están los shareholders. Pero el cap table pro forma es la proyección de cuántas acciones tú entregarías con los que firmaste notas convertibles, con los que firmaste SAFEs. Entonces ya es simular cómo quedaría, en este caso criptos, una vez que se conviertan todas las notas convertibles de SAFEs y se conviertan en acciones reales. O sea, es Entonces, decir, ¿cuánto tiene cada uno? Y Carta creo que te podría ayudar a generar ese Verás, ese Fernando, escenario, pero esa parte nos pero al hizo, final tienes que bajarte y hacerlo en Excel y ya calcularlo en Excel. y si no números estoy reales. mal, Cristian, corrígeme, o sea, esa parte estuviste tú más involucrado, yo no estuve tan involucrado en eso. Tuvimos los abogados externos y un advisor especializado en el cálculo del cap table que estuvo revisando contrato por contrato para elaborar ese cálculo, porque eso es un tema muy, muy específico, muy especial, que tiene que Claro. ser pero bien hecho. Solo les digo que la cuentita de nuestros abogados salió, Fue una pero maravilla, pues. ahí es cuando dije, mejor ser abogado que emprendedor. Pero entonces Sí, esos escenarios del Carta no te calculan, no es No. es una buena inicio, Cap table pero pro forma. el tema es que un abogado tiene que meterse línea por línea, especialmente si has firmado diferentes cláusulas en diferentes instrumentos. Es lo que nos pasó a nosotros. Ahí es donde se vuelve súper complejo. Entonces, por eso también lección, o sea, tratar de no dar tratamiento preferencial a nadie. O sea, todo el mundo firma el mismo safe y si es que le vas a dar tratamiento preferencial a alguien, todos automáticamente reciben el mismo. Y si das algo especial, por decirlo así, pon plata a un lado porque es un proceso carísimo. O sea, el Sí, hacer salió eso carísimo. es carísimo. Y luego lo otro que me llamó la atención, y solo para subrayar la importancia de entender tus unit economics, pero no solo entenderlos en Excel y intelectualmente, sino tener tu sistema de contable personalizado, el chart of accounts de tu sistema contable bien manejado y el input, o sea, el bookkeeping bien hecho para saber qué es un costo y qué es un gasto, ¿no? Al nivel unitario. Entonces, nada, Mira, me llamó la antes no atención. tenían los chicos, por ejemplo, los gastos de empleados. Parte local se iba todo a gastos de empleados. Y en el exterior todo lo que era deals, o sea, los contractors estaba como contractors. Entonces tú no sabías cuánto costaba cada departamento. No podías saber qué son costos administrativos y qué son costos de desarrollo. Luego de hacer todo el proceso y generar en Estados Unidos los grupos de, ¿qué te digo?, inteligencia artificial, tecnología, producto, y en Ecuador tratar de hacer lo mismo, ya podemos sumar los dos departamentos y decir, ah, se gastó tanto en administración, se gastó tanto en tecnología, gastamos tanto en plataformas de software de Google. Vean, chicos, planificamos $20,000 porque se están gastando 25 o 30. Entonces vas prendiendo alarmas, vas viendo para tratar de reaccionar a tiempo.
José. José tiene una pregunta, sí. Estás en mute, Josh. No envejece eso. Gracias por la presentación. Luis, tengo una pregunta para ti. Dime. En la presentación dijiste que la inversión se tiene que categorizar en el Chart of Accounts o de una manera específica. No sé si hay un Ujú. término que utilizan los CPAs que me puedas decir para ir a investigar. Verás, normalmente, o sea, lo que desconozco qué programa utilices, pero por lo general, si es que usas un programa tipo Bench, ellos te cogen y te ponen todo, por ejemplo, Cristian invirtió $100,000, te ponen Cristian $100,000, Pablo 25,000. Ahora, y a ti te ponen a veces, te digo, es un error, te ponen a ti $50, pero eso está mal, porque ese dinero no es el número de acciones. Entonces, suponte que tú tienes 1,000 acciones creadas en Delaware. Tu porcentaje de acciones tiene un valor real, que son, por ejemplo, $1,000 a $1 cada acción, para hacerle fácil. Si vino después Cristian y por el 20% te dio $10,000, entonces dices, el valor nominal de la acción es $1. Entonces pones, Cristian tiene el 20%, o sea, 200. Perdón, sí, $200. 200 acciones, que es de ese valor. La diferencia, los 9,800, pasan automáticamente al capital como paid-in capital para que sea como paid-in capital. Entonces, ahí está bien hecho. Entonces, te digo, hay distintos temas que tienes que tener cuidado. Es en la parte del equity. Te puedo enseñar otro rato con tranquilidad. Te digo, contáctame sin problema, porque explicarte eso es más fácil con un ejemplo simple, real. Sí, nosotros utilizamos QuickBooks y tenemos una pequeña agencia boutique que maneja Ujú, el bookkeeping, pero igual ujú, quiero como que fijarme si lo están haciendo bien, ujú. que bueno, cualquiera puede cometer errores. De ahí mi otra pregunta es, si es que no le dieron board seats a este inversionista, ¿por qué no le empujaron a hacer una SAFE? ¿Había algo en específico que les empujó a hacer un price round? No, de hecho, nosotros cuando salimos a hacer la ronda era notas convertibles. No podíamos hacer safes porque ya habíamos firmado con todos notas convertibles. Entonces vas a un inversionista y le dices, fírmame un safe. Y después te dicen, oye, pero si todos tus anteriores inversionistas han hecho notas convertibles, ¿por qué yo sí un safe? Entonces, ofrecíamos notas convertibles con un cap y con la típica, lo mismo que levantábamos antes, ofrecíamos. Ellos fueron los que nos dijeron, ¿saben qué? Nuestras condiciones, a ver, les vamos a invertir. Nuestras condiciones es tanta inversión a tanto, pero va a ser un qualified financing. No vino por parte nuestra. Y tú sabes que ahí no manda uno. Sí, sí, entiendo. Y, ok, si no le dieron board seat hasta el lead investor en esta ronda, ¿cómo hicieron o son ustedes los founders que están todavía en el board o ya tienen otros board members? Ya, ojo que nosotros no es que nosotros no les dimos, ellos no pidieron, porque Mm. si pedían, te garantizo que sí les damos. De todas maneras, ellos no lo hicieron porque ellos sabían muy en claro que era una serie SIP, ¿ya? Si bien el proceso fue como una serie A, esto hace 10 años, 15 años creo que se llamaba serie A, sí, pero, o sea, es lo que te digo, básicamente ellos no nos pidieron y todo bien. Ahora, ¿cuál era tu pregunta, José? Se me fue. Que cómo fue la conversación si ya tenía, no, pero ya creo que la respondiste porque no pidieron, o sea, igual ustedes ya tenían su board. Ah, pero Crypto siempre tuvo un board desde el inicio, desde que incorporamos. O sea, ese board, cuando eres una C Corp en Delaware, te obligan a tener un board. Entonces era Alfonso, mi persona y una tercera persona más. Pero en el term sheet, lo que ellos sí nos pusieron es, no te voy a pedir un espacio en el board, pero sí te voy a decir que tengas una persona con años de experiencia en la industria, que sea un emprendedor, Nos dieron las características. Y una vez que ya nos invirtieron, nos dieron un tiempo, creo que fueron 6 meses, donde teníamos que cambiar a esa tercera persona que estaba en el board y cumplir con las características de esta persona que nos había pedido Aquan Ventures. Y eso lo cumplimos. Y literal,
antes de hacerle el ofrecimiento a esta nueva persona, nos tocó decirle, miren, este va a ser el perfil, ¿me aceptas? ¿No me aceptas? Dijeron sí, ok, procedo a hacerle la propuesta, aceptó y ahora es parte del board. Y en el board de cripto son 3 personas, pero fue Interesante. aprobado por Artman Ventures. Interesante. Y ahora en los board meetings, cuando hacen los board meetings, ¿tienen la presencia de un abogado o solo lo No, hacen entre ustedes? lo hacemos hoy entre nosotros y cuando hay firmas de, tú sabes, de todos estos temas, no es que hacemos minutos por ahora. Pero cuando tenemos algún aprobado, ahí sí entra el abogado y almacenamos eso todo organizadito, porque ya sabemos que si no lo tienes organizado, cuesta bastante. Bacanzote. Ahí va mi otra pregunta, si me permiten, no me odien los Ujú. demás. ¿Recomendaciones para bajar la factura de los abogados? Tener organizada la casa con anticipación. Y algo que te digo, o sea, el abogado es algo, al menos en estas empresas que se maneja todo en Delaware, es quien te salva de todo. Y en eso, desde mi punto de vista, no puedes ahorrar. O sea, no puedes escatimar gastos. Y si es mucho más caro que en América Latina un abogado, sí, pero es quien te está salvando de todas. O sea, eso A sí, ver, no pienses en ahorrar. yo también pienso como tú, Jorge, o sea, creo que todos, en verdad los abogados timbran un montón, entonces tú dices, wow, se me está yendo X cantidad de la ronda solo en esto, ¿cómo me puedo ahorrar? Estoy de acuerdo con Luis, no te puedes ahorrar, o sea, uno, tienen que ser buenos abogados, así te timbren un montón, tienen que ser buenos abogados, no buscar el abogado del abogado detrás, no, tienen que ser buenos abogados con experiencia para este tipo de cosas. 2, en el term sheet, literal, la última línea que decía ahí es, cripto se compromete a pagar X cantidad, no puedo decir por confidencialidad, a nuestros abogados. O sea, nosotros pagábamos a los abogados del inversionista. Y estaba definido un monto. Entonces, obviamente peleamos y todo el tema, se definió el monto, pero decíamos, me estás invirtiendo tanto, las rondas de tanto, es una inversión para llegar al objetivo que queremos y que esto funcione, ¿no? Y el otro es, en nuestros abogados, ¿cómo te puedes ahorrar plata siendo buenos abogados? Es definiendo el valor de la ronda desde un inicio. O sea, no pagarles esto por hora, sino por el proyecto. Ya la ronda, así te consumas 1 hora o te consumas 1000 horas, me vas a cobrar esto por la ronda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Yo creo que eso es lo único que te puedes ahorrar, porque nosotros no lo hicimos así. Nosotros dijimos, tenemos organizadito, dejémosle que cobren por hora. Quedado en casi igual lo mismo, por suerte, pero sí lo hubiese hecho diferente a futuro. Negociar con ellos y decir, este es el precio fijo, que así sea la ronda de tanto, no sea un porcentaje, ni mucho menos, lo que sea ya definido el valor para que me ayudes a terminar la ronda. Y otro tema que nos costó más a nosotros, porque eso solo fue cerrar la ronda legalmente, el cap table pro forma. Nosotros contratamos una persona que nos ayude, pero era un consultor externo que lamentablemente justo se le tocó una operación y en medio de la ronda y no podía pedirle, no estaba en las condiciones para que nos ayude. Entonces me tocó pedirles a los abogados que literal nos ayuden a construir el cap table pro forma desde nuevo. No desde cero, pero sí desde una parte inicial. Y eso nos costó adicional plata. Pero sin eso no cerrábamos la ronda. Entonces ya llegas en un punto donde literal sabes que es una inversión, por más fuerte que sea. Claro. Es que me han dicho, por ejemplo, que trabajen en los abogados en tus oficinas o te veas en persona, porque si no te cobran media hora por abrir un mail, media hora por responderte el mail. Pero con eso me ayuda full. Y last but not least, en el cap table pro forma, ¿trabajaron solo con abogado o con contadores? Porque me han dicho que los abogados a veces calculan mal y necesitan traer contadores. A ver, no es tanto contadores, de hecho, la persona que se especializa en hacer el cap table pro forma necesita de abogados por este mismo tema de las cláusulas. Porque esa persona lo que va a hacer es te va a pedir todos los notos convertibles, va a leerlas y va a decir, cap de tanto, en tal fecha, con tal interés, a tanto tiempo, lo pone en el Excel y lo proyecta. Pero el abogado va a ser quien lea las cláusulas
pequeñas y te digan, no, no, sabes que en este inversionista también tienes que cambiarle la fórmula porque dice que le tienes que aumentar el número de acciones pasando cada año X, me invento. Entonces, el abogado, ojo, los cap tables pro forma no los hacen los abogados, los hacen los especialistas de estos cap tables pro forma, apoyados de un abogado, es al revés. Pero yo creo que algunas de estas firmas que se especializan en venture tienen paralegals que su único trabajo es hacer, calcular los cap tables pro Sí, forma. sí, Como dentro de las la, firmas tienen. tú le conoces, José, la chica ecuatoriana La chica Molina, de Manta. Sí, ella, Andrea creo que es el nombre, sí, ¿no? Angie, ajá. Angie, sí. Ya, chévere. Gracias, Cris. Ahora sí, no voy a monopolizar las preguntas. No, resumen, ya se acabó la hora. Si tienen más preguntas, encantados de ayudarles y todo el tema, pero en resumen parece que uno como founder está muy envuelto en el negocio, en el día a día, en los clientes, en lo comercial, en el producto, en tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. No le prestas atención a esto y el rato que te toca la vas a sufrir horrible, horrible, mal. Entonces, es mejor tener un poco organizado desde un inicio, sobre todo en las etapas. Me hubiese encantado saber esto para que desde el año cero de criptos lo tengamos completamente diferente y no nos demos contra la pared bien duro. Lo pasamos, por suerte, pero nos costó no solo dinero, sino créanme que un estrés del hijo de madres para cerrar esa ronda. Y felizmente tenías bastante organizado, porque, Cristian, yo pienso que si no podíamos presentar informes, no podíamos sacar ciertas cosas a tiempo, posiblemente tenías un red flag si no pasabas ¿por qué te digo? Los Claro, balances. Así de y eso simple, no ¿no? te garantiza la ronda, porque después Así te es. hacen el due diligence y dicen, ¿sabes qué? Estás súper desorganizado, no Claro. tienes nada, hiciste un esfuerzo en vano. Y algo que también les digo que es muy importante, o sea, yo les digo, me he dado cuenta igual con lo de Cristian o con Alaya, es que no es solo la parte financiera, no es solo los founders, es también la honestidad y la imagen que dan ustedes en una charla. O sea, ¿qué proyectan? Si es que hay como sinceridad en lo que dicen. Listo, chévere, muchas gracias. Sobre los MVCA Legal Documents, les invito a que busquen en Google, hay toda una página web, son free downloads, se pueden bajar, pueden complementar eso leyendo también Venture Deals, pero básicamente son lo Es básico el va a estándar. ser un Amended Operating Agreement, Information Rights, el Stock Purchase Agreement, Right of First Refusal, etcétera. Son cosas básicas que cualquier VC va a pedir, va a querer que estén firmadas. Entonces, bueno, pero ya, pues cuando lleguen a eso son lindos problemas a tener, Cristian, Así ¿no? es. Pero son más Pero que en papeles. parte pueden evitarlo, Fernando. O sea, que en parte si a tiempo te Acelerarse, vas se organizando, pueden te preparar. puedes preparar. Igual, De cualquier duda, hecho, cualquier consulta, con gusto me pueden contactar. Tienen los datos ahí en la invitación. Cualquier dato, con gusto les ayudo. solo les voy a mostrar algo antes de despedirnos. Todo esto, a ver cómo le hago un poco más. Ahí está. Estos documentos que dice el FER, es todo esto que ven acá, toda esta lista de acá. Ya, son los templates que ustedes se pueden descargar de internet y los abogados nuestros y los abogados de ellos, literal, no solo llenaron mi información, sino que también cambiaron ciertas cláusulas de cada uno de estos. Un montón de páginas, idas y venidas. O sea, uno piensa que es un solo documento de inversión. Fueron estos y muchos más, ¿no? Y es Fuera una, del due diligence. y es una colaboración de todos los equipos de la empresa, porque ponte, Cristian estaba a cargo de ventas, y yo les ayudaba en la parte financiera, nadie en otra parte, Alfonso parte de la estrategia. Entonces, que el equipo en sí se va alineando para que la información fluya.
Perdón, la última. Y fue el mismo proceso con el resto de los inversionistas en la ronda. O sea, ya una vez que hiciste todo eso, solo fue como que, ok, mandarles los mismos documentos del due diligence y le diste los mismos términos refiriéndonos a esos documentos adicionales que firmaste, no solo el instrumento. ¿Fue lo mismo con los demás? Verás, en nuestra ronda fue de $3.1 millón, 2.1 se llevó Ad1 y 1 millón otros inversionistas. ¿Tá? Lo importante era con Ad1, o sea, firmar, definir los papeles de estos entre los abogados de ellos y los nuestros. Una vez que se definió esto, nosotros ya obviamente ya les teníamos a los otros inversionistas como que, ok, ya estás comprometido, listo, ya estás adentro, pero déjame terminar esto, los documentos finales, la versión final, con la cual ya voy a firmar con R1 Ventures y tú solo firmas. A ellos ya no tenían ni negociación, ni cambios, nada. Era lo que les venía y lo que el lead investor impuso, básicamente. Entonces, eso facilitó porque después yo les dije el 30 de marzo hacer la ronda con R1 Ventures. De ahí nos tomó creo que 30 días más para el otro $1 millón, porque eran algunos entre VCs y inversionistas ángeles. Entonces fue más la gestión de firmar. Pero ya estaba establecido. O sea, eso ya era chiste comparado al otro. Listo. Igual, muchas gracias. Y esperamos haberles podido ayudar un poco y darles un poco de visibilidad en lo que se les viene, ¿no? Y ya me hicieron acuerdo de todo el proceso, ya no voy a dormir. Muchísimas Listo. gracias, Luis Un y abrazo con Cristian. todos. Que les vaya muy Les bien. mando un abrazo, perdón por este monito. Un abrazo. Un gracias. Que Chao, estén muy Chao, bien chao, todos. Un cuídense. gusto. Chao, chao. chao.